anticipar el conferencista, vamos a continuación con la ponencia del doctor Israel Jiménez. Él es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Civil y Mercantil, especializado en Derecho Corporativo y Laboral y maestrante en Derecho Procesal Laboral en el nuevo modelo de justicia laboral, con más de 13 años de experiencia en la asesoría, representación y defensa empresarial, fundador de la firma de consultoría AXE, abogados, consultores y capacitadores empresariales, con sede en la ciudad de León, Guanajuato, implementador del modelo Compliance Laboral Empresarial en diversas empresas a nivel nacional, vicepresidente legal, fiscal y financiero del Consejo de Industria de Conocimientos SNEMCO Consultores Organizados, presidente del Comité de Seguridad Social del IMEF, capítulo de Guanajuato, y asimismo ha sido conferencista en varios temas en el ámbito del sector empresarial. Bueno, tal como lo habíamos anunciado, el doctor Israel Jiménez abordará un tópico relacionado igualmente con la reforma laboral en México, específicamente en materia de subcontratación. Estimado doctor Israel, bienvenido, muy buenas noches. Estimado doctor Damián, te saludo con mucho gusto desde la ciudad de León, Guanajuato, y a toda la gente que nos acompaña en esta sesión, agradecerles completamente el espacio, la invitación de Latin Juris, del licenciado Rodolfo Guerrero, para poder compartir algunos puntos importantes desde el contexto de la legislación mexicana para todos y cada uno de ustedes. Agradeciendo el espacio, veo que hay gente de Ecuador, de Perú, de diversas partes de Latinoamérica, que me parece que cada quien tendrá un punto de vista muy específico sobre diversos aspectos y más sobre el esquema de lo que hoy hemos venido hablando en materia de las reformas en el ámbito laboral. Agradeciendo de antemano el espacio. Hoy en día, el día de hoy en México es un día festivo, digo, no es el día de hoy, pero hoy se considera festivo por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que viene muy ad hoc al aspecto de lo que son los derechos fundamentales, dentro de ellos el aspecto de los derechos humanos laborales, si lo queremos ver bajo ese contexto. Pero con todo el gusto estamos aquí compartiendo información para todos y cada uno de ustedes. También abierto completamente a las dudas, a los puntos de vista que quisieran compartir. Me parece que pudiera retroalimentar bastante la información que vamos a estar tocando el día de hoy. Tocó mi compañero Rodolfo un punto sumamente importante del teletrabajo, que no está desligado de ninguna manera al tema de los tópicos de las reformas en materia laboral, no solamente en México, sino a nivel general, a nivel de otros países, porque son temas que sin lugar a duda nos involucran prácticamente a todos. Hoy en día podemos ver en México empresas que se están dedicando a contratar talentos en diversas partes del mundo, ¿verdad? Y es importante identificar esta materia del teletrabajo porque hay regulación al respecto que ya muy acertadamente Rodolfo nos compartía en este sentido. Bien, pues así como el teletrabajo, el esquema de la subcontratación es parte del dinamismo laboral que está habiendo en México. En México, a raíz básicamente de una reforma precisamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que está de aniversario el día de hoy, en 2017 se incorporaron elementos sumamente importantes en materia laboral que implicaron modificaciones trascendentales a la materia. De manera posterior, el 1 de mayo, Día del Trabajo aquí en México, se publicó una reforma también sustancial a la Ley Federal del Trabajo que vino a regular diversos aspectos. Es decir, la dinámica laboral hoy en día está en su pleno apogeo. Tenemos temas de la subcontratación, teletrabajo, tenemos algunos elementos ya incorporados en la Ley Federal del Trabajo para garantizar la no discriminación, la no violencia laboral, la equidad de género. El esquema de los sindicatos, la materia colectiva fue sumamente importante en esta modificación a la Ley Federal del Trabajo. Estamos viendo, si ustedes o la gente que nos acompaña aquí de México, pero también de otros países,
Recientemente acaba de haber un conflicto laboral que se acaba de sopesar con base a los lineamientos del Tratado de Libre Comercio en el cual está inmerso México y que, bueno, nos da el panorama general de lo que se busca a nivel normativo en materia laboral. Entonces, insisto, agradezco mucho el espacio, ojalá pueda ser de mucha utilidad la información. Me parece que en una hora voy a tratar de tocar los puntos más importantes de la subcontratación, porque nos dan bastantes elementos para desarrollar módulos de casi 8 horas. Y si bien nos va en materia de subcontratación, pero hoy en día vamos a hacer lo posible por tocarlo en estos 50 minutos. Bien, pues vamos a adentrarnos a la parte del contexto de esta situación. Subcontratación, llamado también el outsourcing, ¿verdad? Bajo este mecanismo donde seguramente muchos lo conocemos más con este término de outsourcing, pero que realmente hoy en día en la legislación mexicana debe ser entendido como subcontratación. Subcontratación, y ahorita vamos a tocar los puntos más importantes. ¿Por qué surge el tema del outsourcing o la subcontratación a nivel general? Haciendo un poco un panorama general de esta situación en diversos países, inclusive en México, en muchos de los aspectos, la subcontratación o el outsourcing de personal surgió con la intención de establecer una nueva forma, un nuevo mecanismo de relación laboral, una nueva forma de trabajo, donde se buscaba básicamente establecer mecanismos que pudieran contribuir a diversas empresas a tercerizar al personal que le presta o que le prestaba básicamente los servicios para efecto de que las personas físicas o morales, o háblese del beneficiario de los servicios, pudiera dedicarse exclusivamente al cumplimiento de su objeto. Y si lo queremos ver en otros términos, había empresas, y con función a esto se planteó mucho este esquema de modalidad de trabajo, había empresas que se dedicaban a un objeto social específico, pero no tenían al interior de sus organizaciones, digamos que estructuras especializadas en diversos puntos, como pudiera ser un esquema legal de nómina, de recursos humanos, y esto implicó que tuvieran la posibilidad de poder tercerizar estos aspectos que eran básicamente especializados para la propia empresa, específicamente. Entonces se planteó como un mecanismo para efecto de que pudiese ayudar a este tipo de organizaciones a que se focalizaran formalmente en su negocio y los puntos especializados los pudieran tercerizar con una empresa básicamente ajena a la organización principal que le dotara de personal especializado en diversos aspectos, como lo es recursos humanos, el área de nóminas, el área de legalidad, diversos aspectos. De tal manera que entonces la empresa principal, pues básicamente iba a utilizar este mecanismo. Así, de manera general y bajo términos muy específicos, surge el tema de la subcontratación o el outsourcing de personal, que benefició básicamente, y en otros países, benefició a este tipo de empresas, ¿sí? Porque básicamente tercerizaban inclusive costos, ¿verdad? En materia del capital humano. No sé específicamente en otros países, pero en México la carga laboral para una empresa es sumamente alta, es sumamente elevada. Hay obligaciones de seguridad social que se tienen que incorporar por parte de los patrones, ¿sí? Pagar específicamente porcentajes con base al salario para garantizar la seguridad social de los trabajadores. De tal manera que, bueno, bajo este contexto surge de manera general la subcontratación de personal. Este punto es clave, subcontratación de personal. En 2012, en México específicamente, se buscó regular en la Ley Federal de Trabajo justo este aspecto de la subcontratación de personal específicamente. Y se plantearon diversos mecanismos que pudieran ayudar a cómo regular este aspecto desde el punto de vista legal, es decir, que se tocaran algunos puntos importantes sobre qué requisitos debería de cumplirse por parte de la empresa para efecto de poder terciarizar ciertas actividades que implican
para ella. Esta reforma fue generó mucha expectativa y sobre todo mucha incertidumbre, porque lejos de aclarar los requisitos y los mecanismos de la subcontratación de personal, vino a dejar mayores dudas al respecto. Y también implicó la posibilidad de que muchas empresas se aprovecharan de diversos mecanismos establecidos en la ley para darle vuelta específicamente a lo que son estos lineamientos en materia de subcontratación. Esta reforma, inclusive, así literalmente, que obviamente se dio básicamente al término del sexenio de el expresidente Felipe Calderón aquí en México, y se habló en muchos de los términos que era un regalo básicamente para el sector productivo, para que pudieran aprovechar el tema de la subcontratación y entonces poder evitarse algunos costes en materia laboral. Entonces, esta reforma 2012 en la Ley Federal del Trabajo, pues implicó en muchos de los aspectos letra muerta en materia de subcontratación, porque todos, básicamente en el sector empresarial, le daban vuelta. Y entonces, esto generó un vicio en la materia de la subcontratación en México, como seguramente en otros países pudo o puede estar pasando específicamente. ¿Por qué se vició la subcontratación de personal, en este caso específicamente en México? Por una razón sumamente sencilla. Las empresas comenzaron a ver como una estrategia de ahorro esta figura, ¿sí? Y dijeron, a ver, si yo puedo tercerizar al 100% o al 99% de mi capital humano, pues entonces me voy a ahorrar básicamente todos los costes de seguridad social que implica estar pagando las llamadas cuotas obrero patronales. Pero también me voy a ahorrar ese factor del impuesto que implica retenerle al salario lo que nosotros aquí en México denominamos el ISR o el impuesto sobre la renta. Y entonces también va a implicar que no tenga que estar enterando al SAT o a la autoridad tributaria, pues nada de eso, porque todo esto lo tengo debidamente tercerizado. Entonces, el vicio vino en el sentido de que muchas empresas vieron la oportunidad, ¿sí?, a manera de estrategia, de quitarse de encima todos estos costes. De tal manera que surgieron una gran cantidad de empresas que se dedicaban específicamente a la subcontratación de personal. Yo surgía como una persona físico-moral, ponía en mi objeto social la posibilidad de contratar personal para ponerlo a disposición de otras empresas. Y así surgieron grandes corporaciones aquí en México. Esto hasta este punto pareciera muy sencillo y decir, pues sí, efectivamente, la posibilidad de que las empresas puedan ahorrarse estos mecanismos. ¿Dónde está el punto clave? Que esto se daba, ¿sí?, a costa de los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se daba esta situación? Porque entonces ese patrón o esa empresa beneficiaria de un servicio que implicaba tercerizar a sus trabajadores, generaba que aquella persona física o moral que se dedicaba específicamente a la subcontratación de personal y a suministrar personal a diversas empresas, ¿sí?, siempre y casi en todo momento tuviera a esos trabajadores, ¿sí?, sujetos a un salario mínimo, lejos de la realidad de lo que realmente implicaba el trabajo de ese trabajador, de esa persona específicamente, ¿sí? Daban de alta y de baja de la institución de seguridad social a ese trabajador con la intención de que no generara antigüedad, ¿sí? ¿Y dónde estaba el perjuicio para ese trabajador? Pues al momento, obviamente, de buscar su pensión por cesantía en edad avanzada y vejez a los 60, 65 años. Se les veía afectados al momento de que sufrían un accidente y tenían que pensionarse por invalidez o por cualquier otra cuestión, y se daban cuenta que su salario era el mínimo, ¿verdad?, con el cual los tenían asegurados, cuando realmente el beneficiario de todo este esquema era la empresa que los subcontrataba,
¿sí? O que los distribuía a diversas empresas. Ahí fue donde estuvo el punto clave para que entonces se buscara una regulación. Se antepuso, ante todo, básicamente los derechos laborales de los trabajadores. ¿Sí? Hoy en día que estamos hablando de derechos humanos, necesariamente tenemos que identificar que el derecho a la seguridad social es un derecho humano. Y así lo dice el Pacto Económico Internacional, y así lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Entonces, bajo este esquema de subcontratación se vulneraban diversos aspectos en materia laboral. Pero también vino la otra parte, y decir, ¿por qué se tienen que pagar justos por pecadores? Porque muchas empresas también en México hacían uso de la subcontratación desde el punto de vista legal. ¿Sí? Garantizaban el derecho a la estabilidad de los trabajadores. Inclusive les daban mayor capacitación para poderlos colocar en diversas empresas. ¿Sí? Y generar con esto obviamente la productividad de los trabajadores. Sin embargo, pues ganó más el esquema del vicio de ahorrarnos o de ahorrarse las empresas diversos aspectos económicos a costa de los trabajadores. De tal manera que este esquema de vicio, por así decirlo, generó tres grandes aspectos en México, por lo menos. Que más de 4.6 millones de trabajadores en México estuvieran vinculados de alguna manera a alguna figura de subcontratación. Ojo, 4.6 millones de trabajadores vinculados a alguna forma de subcontratación. O sea, no estamos hablando de un número bajo prácticamente. Casi 5 millones de trabajadores en este mecanismo. También generó, ¿sí?, que más de 200,000 empleos se añadieran año con año bajo un esquema de subcontratación aquí en México. Hasta ahí también diríamos, no vemos nada relativo, pero ¿qué creen? Y fue uno de los factores más importantes por los cuales aquí en México se reguló la subcontratación. Fíjense este dato importante. Más de 20 millones de pesos, ¿sí? Implicó, y esto por dato específicamente del gobierno, implicó la evasión fiscal y de seguridad social. ¿Por qué? Porque obviamente si yo subcontrato personal, no tengo que pagarle al Seguro Social, no tengo que pagarle al SAT, ¿sí? Simplemente emitimos una factura con una persona física o moral y le pago, ¿sí?, una contraprestación. ¿Qué dijo el gobierno? A ver, vamos a cuantificar. ¿Y qué crees? 20 millones de pesos implicaba la evasión fiscal a la seguridad social. Y entonces el gobierno mexicano dice, ¿saben qué? Tenemos que regular este aspecto, porque adicional a esa evasión fiscal se están violentando los derechos laborales de los trabajadores. Y entonces vino una postura legal del gobierno mexicano, ¿sí? Y esa postura legal partió básicamente de dos aspectos. La primera de ellas, de anteponer la protección de los derechos laborales de los trabajadores. A ver, si ya habíamos hecho una reforma en 2017, ¿sí?, y una reforma en 2019, donde hablábamos de todos los principios de estabilidad en el empleo, ¿por qué ahora no regular la subcontratación, que iba básicamente en gran parte a vulnerar esos derechos de los trabajadores? Entonces, el primer punto, el primer estandarte del gobierno fue la protección de los derechos laborales, arropados básicamente bajo tres aspectos importantes, ¿sí? El llamado Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Como ustedes bien saben, y sobre todo aquí en el sector de mis colegas mexicanos, el TEMEC, el famoso TEMEC, vino a imponerle a México en un capítulo específicamente laboral, a imponerle, a imponerle la necesidad de reglamentar los derechos humanos laborales en la legislación mexicana. Entonces el gobierno dice, oye, también adicional a todo, tenemos un tratado de libre comercio que nos está obligando a regular y a garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
desde diversos aspectos, ¿sí? Desde el punto de vista de la no discriminación, desde el punto de vista del derecho al voto libre, secreto y directo en materia sindical, pero también a la estabilidad laboral. Entonces, no regular la subcontratación iría en contra también de ese tratado de libre comercio que nos impuso este tratado, ¿sí? Y ya lo decía, otro aspecto, pues obviamente la reforma del 1 de mayo, ¿sí? Que buscó garantizar prácticamente este tipo de derechos y aquellos esquemas de trabajo digno, de trabajo decente, que seguramente ustedes lo han escuchado, ¿sí? Y los que estamos muy inmersos en este tema laboral y de derecho laboral internacional, lo vemos en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que es el trabajo digno, garantizar todos estos aspectos. Entonces, este fue el primer estandarte del gobierno para efectos de regular la subcontratación. Viene un segundo estandarte, ya más en beneficio del propio gobierno, bueno, del esquema de la generación de recursos, ¿sí? Que es básicamente evitar la evasión fiscal y evitar la evasión de la seguridad social. Si el patrón no paga, ¿sí?, esos recursos por prestaciones de seguridad social, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el organismo aquí en México que se encarga de brindar y garantizar la seguridad a los trabajadores, pues no tiene recursos. Y ustedes saben que a nivel del instituto, pues está bajo un esquema complicado a nivel económico, por diversas razones. Pero también deja de percibir la autoridad tributaria, ¿sí? Porque si yo me veo beneficiado de un trabajador que realmente no es mi trabajador, sino es de un tercero, pues entonces no tengo que enterar impuestos sobre la renta respecto de los salarios que recibe ese trabajador. Y entonces es una burbuja básicamente que toma el gobierno y dice, ¿qué creen? Vamos a reglamentar la subcontratación de personal, ¿sí? Vamos a subcontratar, a regular, perdón, la subcontratación del personal. Y entonces viene bajo todo este contexto, y es importante para mí siempre darlo a conocer en este esquema, es tenemos un porqué, y hay un porqué, y este porqué es este contexto que les he ahorita comentado. Y entonces viene una reforma del 23 de abril del 2021, nuevamente a la Ley Federal de Trabajo para buscar regular este aspecto, ¿sí? Y específicamente buscó más bien, prohibir la subcontratación de personal. En México, a partir del 23 de abril del 2021, está prohibida la subcontratación de personal, el famoso outsourcing de personal. Hoy en día ya no puede haber empresas dedicadas a suministrar trabajadores a diversas empresas. Ya no lo puede haber. Si lo hay, están bajo un esquema ya completamente de ilegalidad, ¿sí? Pero entonces, al momento de prohibir la subcontratación de personal, viene un mecanismo que nos mete, como decimos acá, en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque nos dice, ok, está prohibida la subcontratación de personal, pero está permitida o se va a permitir la subcontratación de servicios especializados. Y ahorita vamos a entrar justo a esos puntos importantes. No sé en cada uno de los países donde nos ven cuál sea el mecanismo de legislativo específicamente. Yo aquí he resumido en México 4 puntos importantes cada vez que se emite una norma. No todas, pero la mayoría sí. Normalmente lo que pasa en México al momento de que tenemos una reforma, y sobre todo en el ámbito laboral, se dan 4 etapas. La primera etapa es esa etapa donde de manera extraoficial se anuncia una reforma. En diciembre del 2020, el gobierno mexicano anuncia que va a haber una reforma en materia de subcontratación. Ojo, la anuncia porque no es nada oficial, simplemente la pone sobre la mesa y entonces dice va a haber una reforma y vamos a prohibir la subcontratación de personal. ¿Y qué creen que pasó con todo ese mecanismo? De diciembre a abril hubo una gran pugna entre los 3 niveles del sector económico: gobierno, representantes de los trabajadores y representantes
del sector económico, de los patrones específicamente. ¿Sí? El gobierno, con estos dos estandartes que ya comentamos, el sector de los trabajadores también diciendo que se vulneraban los derechos de los trabajadores, pero también el sector patronal diciendo nos van a afectar todo el esquema de la productividad. ¿Sí? Va a impactar en la economía, en la generación de empleos. Y entonces se sientan a platicar, ¿verdad? En esta primera etapa y llegan a puntos de acuerdo muy específicos, ¿sí? Que resultan obviamente en la reforma. Pero bueno, el primer punto es el anuncio, ¿sí? Primero se anuncia la ley. De cómo se anunció y con toda la expectativa que generó, viene una segunda etapa que es la publicación de la ley. Y ahora sí de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, hay una gran variación entre lo que se anunció contra lo que realmente se está publicando, ¿sí? Y entonces decimos, ok, pues no es específicamente la prohibición de la subcontratación de personal, sino también es la regulación de una subcontratación de servicios especializados, ¿sí? Esa es una segunda etapa. La tercera etapa es la implementación. ¿Y qué creen? En esta tercera etapa es en la que actualmente, hoy después de casi ya más de 8 meses, nos encontramos en México respecto de la subcontratación, porque esta tercera etapa es la implementación, ¿sí? De los agentes que participan en este esquema, hablándose de trabajadores y de patrones. ¿Pero qué creen? Esta implementación se da bajo un esquema de como cada quien la haya entendido, como cada quien la haya comprendido, como cada quien la haya interpretado. Y entonces, hoy en día, en esta tercera etapa, está teniendo un alto impacto en el sector económico, en el nivel productivo, por ejemplo, por lo menos de las empresas mexicanas. Y no de todas, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que cabe decirlo, son más del 80% de las empresas que existen en México. Y se están volviendo locos, ¿sí? Porque una cosa es la interpretación del contador, del abogado, de la propia autoridad, que dice, bueno, yo lo que quise decir fue esto. Y viene el contador y dice, yo lo que quise entender fue esto. Y luego viene el abogado y luego vienen diversos actores a generar complicaciones en la implementación. Hoy en día en México estamos en esa etapa, ¿sí? Y ahorita les platico un poco del contexto en la práctica de cómo se está dando esta situación. Y luego viene una cuarta etapa, que es la verificación por parte de la autoridad. ¿Y qué creen? Como pasa en muchos de los aspectos. Hoy en día, a 8 meses de la implementación de la reforma, no ha habido una sola inspección en esta materia. Pero hay otro punto importante. Y la duda que nos va a generar es, ¿cuál va a ser el criterio? Ahora, ¿cómo lo va a entender ese inspector que se va a encargar de ir a verificar si estoy cumpliendo o no con la reforma en materia de subcontratación? Y entonces las empresas se van a encontrar con otro aspecto de incertidumbre al momento de una inspección, que obviamente les puede generar una multa, un detrimento económico en dado caso de incumplimiento, ¿sí? En muchos de los casos, el sector de los inspectores, ¿sí?, laborales no son especialistas en la materia, no están preparados para una cuestión de análisis, de inspección de estos puntos finos de la subcontratación. Sin embargo, lo hemos visto en otras materias, ¿sí? Aquí va a correr alto riesgo la empresa. Y entonces, bajo todo este contexto, se da la reforma. ¿Sí? Se da la reforma en esta situación y nos vamos a encontrar con el primer aspecto sumamente importante que corresponde a la definición de la subcontratación. ¿Cómo define la regulación mexicana el tema de la subcontratación? Nos dice, y se hace una modificación al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, y nos dice específicamente, ¿sí? Se prohíbe la subcontratación, pero se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas que no formen parte del objeto social
ni de la actividad económica preponderante, ¿sí?, de la empresa que lo reciba, del beneficiario. Siempre que el contratista, ¿sí?, se encuentre registrado en un padrón denominado acá también muy famoso REPSE, que no es otra cosa más que un padrón donde la autoridad emite una constancia para que tu prestador de servicio pueda prestar ese servicio en beneficio de otra empresa, ¿sí? Partiendo específicamente de esta definición, pues vino todo el esquema de interpretación al respecto, porque se tocan por lo menos dos aspectos importantes, ¿sí? El primero de ellos son los servicios especializados. Y entonces la primera pregunta fue, ¿qué se consideran servicios especializados? ¿Mis servicios como abogado que presto en una empresa son especializados? ¿Sí o no? Esa era una de las dudas. Oye, yo me dedico a las telecomunicaciones, a instalar telecomunicaciones en las empresas. ¿Mi servicio es especializado? ¿Sí o no? Yo me dedico a la construcción. Yo voy e instalo los pisos en los fraccionamientos de vivienda. ¿Ese servicio es especializado o no? Y se generó toda esa situación. De tal manera que tuvo que venir la autoridad a buscar regular este lineamiento, ¿sí? Y decir, a ver, se consideran especializados aquellos servicios que no formen parte del objeto social de la empresa que los va a recibir. Eso, señores, generó una gran situación compleja, porque de repente nos dimos cuenta que muchas empresas estaban dedicándose a cambiar sus objetos sociales. Muchos proveedores de servicios se estaban dedicando a modificar sus objetos sociales, sin siquiera conocer el contexto específico. Pero todo eso porque la autoridad dijo, bueno, si tú le prestas el servicio y forma parte de su objeto social, ya no es un servicio especializado y estás en la ilegalidad. Y todos a modificar sus objetos sociales. Gran parte de las empresas. Entonces, se toca ese primer aspecto, inclusive el propio gobierno, la Secretaría del Trabajo, tuvo que emitir unas disposiciones generales 30 días después de la reforma, ¿sí? Y dice, a ver, va a requerir el registro aquellos que presten servicios especializados. Y viene otro punto importante, que pongan a disposición trabajadores en beneficio de la empresa que va a recibir los servicios. Yo sé que la mayoría de aquí son abogados, ¿verdad? Pero hay un punto importante. Cuando hablamos de la disposición del trabajador en materia laboral, ¿de qué estamos hablando específicamente? Desde mi punto de vista y lo que hemos visto a raíz de toda esta formación profesional, la disposición implica subordinación laboral. Y no lo digo yo, lo dicen diversos criterios, ¿sí? En la Suprema Corte de Justicia en México. ¿Qué es la subordinación? Pues es el don de mando que tiene el patrón sobre el trabajador y le designa horario de entrada, horario de salida, horario de alimentos, cuándo se puede ir a descansar, cuándo no, qué días descansa en la semana, cuánto va a ganar. Esa es la disposición técnicamente hablando. Entonces muchos dijimos, oye, mi empresa presta un servicio, pero no está poniendo a disposición del beneficiario a mi trabajador, porque sobre mi trabajador yo tengo la subordinación. Y se vino a generar todo este esquema, ¿sí? De tal manera que viene casi 3, 4 meses después la autoridad a emitir un comunicado y decir, no, se están equivocando, ¿sí? Porque lo que yo quise decir, o lo que quisimos decir en la ley, es que el solo hecho de que tu trabajador ponga un pie en el centro de trabajo, ¿sí? En el inmueble, propiedad o administrado por el beneficiario de los servicios, ya se considera y debe de considerarse a disposición. Y entonces, todos aquellos los que nos dedicamos a la materia laboral dijimos, se están echando por la borda toda la teoría jurídico-laboral sobre la subordinación, ¿sí?
Porque ahora me vienes a decir que la disposición implica el simple hecho de que un trabajador ponga un pie en la empresa. Y esto está implicando que si yo me dedico a la instalación de sistemas tecnológicos, por ejemplo, y un cliente me pide que vaya a instalarle este mecanismo de teléfonos o de cámaras de seguridad, el simple hecho de que este trabajador mío ya tenga un pie en ese centro de trabajo está a disposición del beneficiario, contrario a toda la teoría jurídico-laboral. ¿Esto qué implica? Pues una serie de mecanismos que hoy en día están rebotándole en la cabeza a todo el sector económico o a gran parte del sector económico en México. Porque ahora dice la autoridad, todos aquellos que estén bajo ese supuesto, ¿sí? Pues requieren cumplir con todas las disposiciones legales de la subcontratación. Con todas. Porque si no, los pagos que recibas, los pagos que hagas, se van a considerar no acreditados o no deducibles. Y aparte, puedes cometer delitos de evasión fiscal. ¿Y qué creen que pasó entonces? Muchas empresas dijeron, mejor pido mi REPSE, pido mi registro, ¿sí? Y pareciera que esa era la solución al respecto. Y no, hay que administrar muchas obligaciones en este sentido. Entonces, eso generó el tema de la reforma. La reforma generó esa incertidumbre, este aspecto que hoy en día está impactando específicamente a las empresas, ¿sí? De manera muy, muy específica. Luego decíamos también nosotros de manera muy general, oye, pero a ver, tú vas a prestarle un servicio de la instalación de las cámaras de seguridad, pero vas una sola vez. Es más, en 2 horas le instalas al beneficiario sus cámaras de seguridad. Ah, pues vino a decir la autoridad, bueno, no importa la temporalidad, puede ser esporádica o permanente. Y luego viene también y nos genera un punto como de amenaza, por así decirlo, y dice, bueno, si yo llego a un centro de trabajo y me encuentro a un trabajador ahí, se va a presumir que está en subcontratación. Y entonces el patrón tendrá que haber cumplido con todos los lineamientos. ¿Cuáles son estos lineamientos, señores? Y con esos puntos me acerco a la parte de la regulación. Aquellas empresas que hoy en día están bajo estos lineamientos legales y de criterios emitidos por la autoridad en materia de subcontratación, tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero de ellos, generar un contrato por escrito, ¿sí? Donde el contrato especifique el objeto del servicio que vamos a contratar, donde especifique el número de constancia REPSE que le expidió la autoridad al prestador del servicio, donde especifique el número de trabajadores que ese prestador del servicio va a poner a disposición para el cumplimiento de ese objeto del contrato. Y previo a esto, haber analizado que los objetos sociales no se invadan entre sí. Y este tema de la invasión de objetos sociales genera mucha incertidumbre. Porque ustedes saben seguramente también, desde los puntos de donde ustedes nos ven, pues muchas empresas al momento de que se constituyeron, establecieron mecanismos de objetos sociales muy amplios. Yo me dedico a la construcción y resulta que tengo a otra empresa que también dice que se dedica a la construcción, ¿sí? Pero como son muy amplios los conceptos, ahora ya no podemos contratar entre nosotros. Por eso está siendo muy impactante desde el punto de vista del negocio para las empresas. Bueno, es este primer requisito. Contrato que especifique estos puntos importantes. Otro requisito específico. Obviamente cumplir con las obligaciones laborales, ¿verdad? Del prestador del servicio. Pero esto implica, ¿sí? Que quien recibe los servicios específicos o quien es el beneficiario, tiene que acreditar, ¿sí? Tiene que acreditar haber recabado de ese prestador del servicio antes del pago de la contraprestación, el pago de los salarios de los trabajadores que utilizaron para prestarle los servicios. Es decir, tienen que entregarle sus FDIs o sus recibos de pago de salarios de esos trabajadores. Si en el contrato dijo que eran 10, pues me tienes que entregar de 10 trabajadores sus pagos
de salarios. Otro punto importante, tiene que acreditar haber recibido, ¿sí?, la constancia de la retención del ISR sobre los salarios. Y tuvo que haber acreditado que recibió del prestador del servicio el comprobante del pago bancario que hizo respecto del pago de esos servicios, de este impuesto. Tiene que acreditar haber recabado el pago del entero del IVA, ¿sí?, respecto de los servicios que está pagando. Y tiene que tiene que acreditar haber recabado, ¿sí?, el pago de lo que en México se llaman las cuotas obrero patronales. Este pago de las cuotas que se enteran al Seguro Social, donde se garantiza que el trabajador está debidamente asegurado ante esta institución, ¿sí? Entonces, esta obligación se le imponen al beneficiario de los servicios, ¿sí? ¿Esto qué está implicando en la práctica? Una sobreregulación administrativa de estas obligaciones. Porque ahora, para cada pago, todo el bonche o todo el badaje de documentos para poder cumplir con este lineamiento. Y aguas si el prestador del servicio está vinculado a algunas de las actividades en materia de antilavado de dinero, porque también tendrá que haber recabado, ¿sí?, la constancia de que este prestador del servicio reportó esa actividad como vulnerable a la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Eso para este beneficiario de los servicios. Para el prestador del servicio, ¿sí?, implica también estas obligaciones de manera muy específica, en el sentido de que tiene que acreditar y haber entregado al beneficiario todos estos documentos, pero adicional le incorporan dos obligaciones. Cada 4 meses tendrá que reportarle al Seguro Social, a través de la plataforma, cuántos contratos celebró bajo este mecanismo, cuántos trabajadores puso a disposición, toda la información de los beneficiarios, su registro patronal, el salario que percibieron esos trabajadores, toda la información. Esto mismo al Instituto de Vivienda, conocido aquí en México como Infonavit. Cada 4 meses. Puntos muy importantes. Si no se cumplen estos lineamientos, ¿sí?, hay consecuencias obviamente para ambos. Para uno, ¿sí?, los pagos que haga por la prestación del servicio serán no deducibles respecto del impuesto o no acreditados, ¿sí? Y para el prestador del servicio, si no cumple, ¿sí?, podrá perder el registro, la constancia y no podrá prestar ese servicio, ¿sí? Y se genera un punto importante respecto del trabajador, tanto beneficiario como prestador del servicio serán obligados solidarios respecto del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ahí está el trabajador, ahí está la protección del trabajador en este sentido. En la práctica, estamos ya vinculando todo este mecanismo de cumplimiento de obligaciones de diversas empresas, porque implica la necesidad de que muchas empresas que ni siquiera tenían una estructura en este sentido, tengan que tenerla para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones de manera muy específica, ¿eh? Y así pudiéramos entrar a detalle a cada una de las obligaciones en este sentido, pero obviamente el tiempo apremia en este sentido. Miren, de tal manera que el día de hoy, o al día de hoy específicamente, cualquiera que preste un servicio, que utilice trabajadores para la ejecución de este servicio y que esos trabajadores pisen o desarrollen o ejecuten el servicio en el domicilio, en el centro de trabajo, en el inmueble, propiedad o administrado por el beneficiario de los servicios, implica obligaciones de subcontratación. Y entonces implica también que el patrón de ese trabajador tenga que cumplir con este lineamiento de tener un registro en el REPSE, ¿sí?, de que las partes celebren un contrato específicamente con todos estos lineamientos muy específicos, ¿sí?, que se cumplan con todas estas obligaciones previo a recibir el pago de la contraprestación, ¿sí? Como ya lo decíamos, el REPSE
Una copia del REPSE, una copia del pago de los impuestos, una copia del pago o del talón bancario de que el patrón enteró los impuestos sobre la renta de lo que le dedujo al trabajador y el pago de las cuotas obrero patronales. Esto está implicando una gran responsabilidad e impacto al sector empresarial en México, derivado básicamente de esta, de esta reforma. Van sanciones básicamente hasta las 5,000 UMAS por concepto violentado, pero esto no deja de que si se acredita la evasión fiscal, el patrón pueda ser sujeto, ¿sí?, de un delito por evasión. ¿Sí? Obviamente, cuando sobrepase lo que dice el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Pero bajo este mecanismo de que las empresas hoy en día pueden ser sujetas de responsabilidad penal, hay que tener mucho cuidado bajo este mecanismo. Y yo cierro o cerraría para poder pasar a las preguntas, si es que las hubiera al respecto, con lo que yo les he dicho a las empresas. Nosotros tenemos ya un badaje de alrededor de poco más de 80 empresas que estamos administrándoles sus obligaciones laborales en esta materia. Y yo siempre les digo esto: bienvenidos a la fiscalización y a la autofiscalización. Porque si tú eres prestador del servicio o eres beneficiario del servicio, a través de esta reforma nos están obligando a que nosotros mismos seamos fiscalizadores. Oye, si yo soy beneficiario del servicio y me estás cobrando por la prestación de un servicio, pero no me entregas el cumplimiento de las obligaciones laborales, no te pago. No te pago. Y entonces podemos rescindir contratos. Hay un esquema de autofiscalización, ¿sí? Si yo quiero contratarme contigo, pues tengo que tener primero un registro y me lo tienes que pedir, porque si no me lo pides, entonces va a haber consecuencias para ti. Y yo les digo, y cierro con este punto: bienvenidos al barco de la fiscalización en materia de subcontratación, ya no de personal, de servicios especializados. Y ligándolo un poco con lo que comentaba mi compañero, el buen doctor Rodolfo Guerrero, se dejaron fuera diversos aspectos de la subcontratación, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con el tema del teletrabajo, ¿verdad? ¿Cómo regular la subcontratación en la modalidad de teletrabajo? Se los dejo ahí para la reflexión específicamente de todo este mecanismo. Les agradezco el espacio, doctor Damián. Le cedo la palabra y muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias, igualmente, estimado doctor Israel, felicitaciones por la ponencia, ha estado muy interesante. Digamos, tan pronto se comenzó a hablar sobre subcontratación, saltó el público ecuatoriano a decir, bueno, lo que pasa es que en la Constitución ecuatoriana del año 2008 ya se prohibió la subcontratación, la tercerización, la contratación por horas, la intermediación laboral y todas estas formas. La Constitución dice se prohíbe toda, o sea, las menciona y luego dice se prohíben todas estas formas de precarización laboral, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante que esto esté, digamos, ya a rango elevado a rango constitucional, porque claro, si es que viniera algún legislador a decir, bueno, ¿saben qué? No sé, por la crisis derivada de la pandemia, necesitamos como implementar condiciones de política pública que permita la accesibilidad a un empleo con mayores facilidades para los emprendimientos, etcétera, y por lo tanto ofrecen alternativas de esta naturaleza, pues inmediatamente saltaran o habría al menos una lluvia de demandas de inconstitucionalidad detrás de esto. Entonces, al respecto, doctor Jiménez, me gustaría estos comentarios trasladarle una pregunta. ¿Cómo han recibido esta reforma laboral en México a partir de estas posibles tensiones que podría tener esta metodología de relación laboral con ciertos principios constitucionales? Sí, claro que sí, doctor Damián. Mira, tocaste un punto importante. En México no está elevado a un rango constitucional el tema de la subcontratación laboral.
Ese es un punto fundamental y créeme que a partir de hoy lo voy a tocar en las demás charlas. No está elevado a un punto constitucional. Están reglamentados obviamente los principios de los derechos laborales como la estabilidad en el empleo, ¿sí? Pero no el tema de la subcontratación. Eso lo vemos reflejado en un tema secundario en la Ley Federal del Trabajo. Y tocabas un punto importante. ¿Qué pasa si mañana, en el cambio de gobierno, ¿sí? Regresa nuevamente el gobierno de otros partidos políticos y dicen, ¿qué crees? Sí va la subcontratación de personal. Ahí, ¿verdad? Lo dejamos ahí en ese punto porque está en una ley secundaria. Ahora, a la pregunta expresa, ¿cómo se ha visto este punto específicamente? Mira, hay básicamente tres bandos en este esquema, tres bandos específicamente. El gobierno, ya lo decíamos, con este estandarte de protección de los derechos laborales, lo cual me parece obviamente correcto, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de que se estaban afectando derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? Aunque también está el otro punto de vista de decir, oye, no eran todas las empresas. El gobierno tenía identificadas por lo menos 80 empresas que se dedicaban a la subcontratación de personal ilegal. Y muchos decíamos, oye, ¿por qué no vas por esas 80 empresas? ¿Por qué vas por todas? ¿Sí? Que sí estaban beneficiando al trabajador y se estaban beneficiando económicamente, ¿sí? Sin violentar los derechos de los trabajadores, ¿sí? Pero bueno, ese es otro punto de vista. Pero está el estandarte del gobierno. Está la parte de los trabajadores. Hoy en día en México, el esquema de los derechos laborales está teniendo una evolución constante, ¿sí? Cada vez más los trabajadores están conociendo más de sus derechos laborales. Desgraciadamente antes no se conocía así, pero hoy en día están teniendo una evolución en este punto, ¿sí? Hay pros y contras también, porque ahora ya todo es discriminación, ahora ya todo es violencia laboral, ahora ya todo es acoso, cuando no necesariamente. Pero bueno, aquí tiene que haber un aspecto importante de sensibilización. Pero está ese sector del trabajador que dice, oye, mira, a mí no me importa si es subcontratación o no, yo quiero un empleo. Yo quiero trabajar, ¿sí? A mí no me interesa, obviamente me interesa que cuides mis derechos laborales, ¿verdad? Pero yo quiero trabajar de tal manera que si, oye, bueno, y todo este tema de la subcontratación se dio bajo ese esquema, ¿verdad? De decir, oye, ¿qué crees? Te voy a contratar, vas a trabajar para la Honda, por decir algo, pero él no es tu patrón soy yo, ¿verdad? ¿Aceptas el trabajo, sí o no? Pues obviamente que los trabajadores dicen, está bien, ¿verdad? Entonces está ese sector de los trabajadores, pero también está el sector de los patrones que dicen, bueno, oye, yo utilizaba, me vas a autorregular, me vas a generar más necesidad de control administrativo para que no me vayan a multar o no me vayan a afectar económicamente. Y eso va a generar entonces que haya menor productividad, que haya menor empleo, porque entonces, ¿sabes qué? De todos los que yo tenía subcontratados, pues en lugar de incorporarlos a mi plantilla laboral, pues mejor los despido y fue lo que pasó en muchas de las empresas. Acabaron despidiendo a muchos trabajadores. En el mejor de los casos los incorporaron con nuevas condiciones laborales, ¿verdad? Pero hay este esquema. Yo y les puedo compartir a todos, porque nosotros nos dedicamos al sector empresarial exclusivamente. Hay un esquema, si bien de enojo, también de dudas e incertidumbre en el patrón. Oye, me están cambiando todo mi esquema de negocio, los que se dedican obviamente a la subcontratación de servicios. Me estás autorregulando de manera excesiva, ¿sí? Y me estás implicando un poco de temor, diciéndome que fiscalmente me voy a ver afectado en este sentido. Entonces, me parece que esa es la percepción a nivel general. Va a depender mucho del bando donde lo veamos para poder decir, bueno, qué tanto impacto está teniendo este lineamiento. Muy bien, muy bien. Bueno, por aquí Fernando Anselmo Escobar, que nos saluda desde México también, dice, ¿dónde queda la incompatibilidad del objeto social para la contratación del servicio especializado? Punto muy importante. Esa es la duda que están teniendo muchas empresas, ¿verdad? Miren, el tema del objeto social es muy importante. Acuérdense que el objeto social es la razón de ser de las empresas, ¿sí?
¿Para qué creé mi empresa? Para hacer todo lo que venga en mi objeto social, ¿verdad? Yo les comentaba hace un momento, muchas empresas dijeron, mira, por si las dudas, aparte de hacer llantas, métele que también puedo hacer esto por si en algún momento podemos o necesitamos hacerlo, ¿verdad? Eso fue un vicio que se hizo al momento de constituir muchas empresas en antaño. Hoy en día lo que está pasando en este tema de la subcontratación es que nos están obligando a que si yo soy una empresa que va a subcontratar un servicio, lo primero que tengo que hacer es verificar que ese servicio no esté en mi objeto social. Porque si está en mi objeto social, quiere decir que yo lo tengo que hacer con mis trabajadores, con mi plantilla laboral, y no puedo subcontratarlo. Ahí está el tema de la especialización de los servicios, ¿verdad? Si yo no lo tengo en mi objeto social, ¿qué quiere decir esto? Que lo puedo subcontratar, porque entonces, como no es parte de mi actividad fundamental, puedo requerir una tercerización para que me puedan prestar un servicio, por ejemplo, de nómina, de cálculos de nómina, de recursos humanos, de contratación de personal. A eso nos están obligando en este lineamiento. Yo acabo en el transcurso de la mañana hacer un dictamen para el sector de la construcción, ¿verdad? Buscando esos lineamientos específicamente, cómo no chocan los objetos sociales. Y entonces, si chocan o se invaden esos objetos sociales y quieres seguir subcontratando, ¿sí? Alguien de los dos tendrá que modificar su objeto social. Alguien de los dos tendrá que modificarlo, ¿verdad? Para que no se invadan estos objetos sociales de manera específica. Y hay otro punto importante que muchos dejan pasar de largo: la actividad económica preponderante. Yo como empresa, ¿qué actividad le dije al SAT o al sistema de administración tributaria que iba a generar y con el cual estoy teniendo mayor número de ingresos? ¿Verdad? Porque acuérdense que la actividad económica preponderante en México implica lo que te haya dejado mayores ingresos en el ejercicio fiscal. Entonces, si tu actividad económica preponderante te generó mayor número de ingresos, no puedes tampoco subcontratar ese tipo de servicio. Eso está implicando en el aspecto de los objetos sociales. Si yo soy una empresa de construcción que me dedico a la construcción, puedo subcontratar un servicio de seguridad, ¿sí? Porque es una actividad especializada que no está dentro de mi objeto social. Pero si yo soy una empresa de la construcción de vivienda unifamiliar y digo, oye, pues no, yo no tengo plantilla, lo voy a subcontratar, entra la regulación y me prohíbe hacerlo bajo este contexto. Muy bien, y claro, de paso, con este último comentario ha contestado una pregunta que nos ponía por aquí en Zoom la doctora Tatiana Quijano sobre si es que se puede contratar un guardia de seguridad. Y a propósito de eso, doctor, le comento que, bueno, si bien existe prohibición constitucional, es curioso porque la misma Asamblea Constituyente que introdujo esa prohibición constitucional, cuando estuvo en este proceso de construcción de la Constitución, emitió algunos mandatos. Y entre esos mandatos está uno conocido como el mandato 8, y este mandato 8 lo que hace es incorporar a prestadoras de actividades complementarias. Bueno, siempre hay formas de decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, las prestadoras de actividades complementarias, que en el fondo son las tercerizadoras, ¿no? Todavía, de hecho, funcionan en el Ecuador. Y mi pregunta va en el sentido de poder determinar, ¿no? En qué medida se puede diferenciar una contratación estrictamente civil, ¿sí? Digamos, está precisamente, bueno, yo le contrato a tu empresa porque necesito un servicio puntual, digamos, de seguridad o de limpieza, ¿sí? Porque tu empresa la brinda, mientras que yo me dedico a otro tipo de actividades. Entonces, yo tengo una relación estrictamente de orden comercial, de orden civil con tu empresa, y por lo tanto lo que pase con tus trabajadores no es asunto mío. Entonces,
No sé qué es lo que sucede en México, pero en el caso ecuatoriano se dice, bueno, si es que por último no le paga la empresa en cuya nómina están los trabajadores, hay responsabilidad solidaria y por lo tanto el beneficiario de ese servicio tendría que pagarle. Entonces, claro, alguien que eventualmente contrata un servicio civil podría terminar respondiendo por obligaciones laborales. ¿Cómo ven esta situación? Digamos, ¿cuál es ese margen entre lo laboral y lo civil y qué soluciones han visto en la legislación mexicana para estos casos? Claro que sí, doctor. Mira, cuando recién se anunció la reforma y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, yo me permití hacer y publicar un artículo específicamente sobre lo que era la posibilidad de invadir materias, ¿sí? ¿En qué sentido? Que una regulación laboral invadiera la materia civil o mercantil, por lo menos en México, la regulación específica. Porque justamente era eso, decíamos, a ver, el punto clave está en la palabra disposición, poner a disposición trabajadores. Y nosotros decíamos, si yo no pongo a disposición trabajadores, entonces estamos fuera del entorno laboral y estamos bajo una regulación de un contrato de carácter civil o mercantil, ¿sí? Un esquema comercial completamente. Si es que yo no te pongo a disposición trabajadores, bajo ese esquema que yo les decía, oye, pues el beneficiario ni le va a pagar, ni le va a dar órdenes, ni le va a dar prácticamente nada a ese trabajador. Todo está desde mi mando, prácticamente. Perdón. Entonces, decíamos nosotros, si se omite esta parte de poner a disposición, estamos en una relación comercial y civil. ¿Qué tienen que estar haciendo la parte laboral en este mecanismo? Pero ¿qué creen? Yo les comentaba de esos criterios administrativos que emitió la autoridad y que dijo, miren, no le den vueltas. Se considera poner a disposición al trabajador, así pise una hora, ¿sí? El centro de trabajo donde va a prestar el servicio, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Vamos a poner el ejemplo muy específico. Me queda claro que en el caso de la seguridad o de los trabajadores de la seguridad, se da la subcontratación. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa de construcción, necesito que venga un vigilante a cuidar mi obra y yo le digo de qué hora a qué hora. En muchos de los casos le doy el uniforme de la constructora, le doy un espacio de trabajo, etcétera, ¿no? Ahí me queda claro que ahí puede haber casi al 100% subcontratación. Pero ¿qué pasa en aquellos casos, ¿sí? Donde lo que tú me estás comprando a mí es, por ejemplo, un equipo tecnológico o digital que implica la necesidad de que yo te lo instale. Ok. El, el servicio principal es la compra y venta, ¿estás de acuerdo? Me compras un equipo tecnológico, no sé, 10 cámaras de seguridad, ¿sí? Estamos de acuerdo que estamos en un esquema comercial, compra y venta, a un tipo de servicio mercantil o civil. Pero como implica la necesidad de la instalación de ese equipo de cámaras de seguridad, pues yo requiero que mis trabajadores especialistas vayan y te lo instalen, ¿verdad? Ojo aquí, sigue habiendo un esquema de servicio comercial, pero dice la autoridad, ¿no? Si ese trabajador va y lo instala, ¿sí? Sea una hora, 2 horas, 3 horas, en un día o en 2 días, se considera subcontratación y entonces entra la parte laboral. Entonces se deja de lado la parte comercial, civil o mercantil. Yo que les he sugerido a todas las empresas, sobre todo a los clientes, tienes que identificarlo muy bien, ¿sí? Cuando utilizas trabajadores, porque si no los utilizas, no te metas en problemas, no generes un contrato de prestación de servicios especializados bajo el esquema de subcontratación y celebra un contrato civil o mercantil de naturaleza comercial y entonces no tienes la obligación de hacer todo este cumplimiento de obligaciones. El detalle estaba en que muchas empresas, bajo este desconocimiento, dijeron, mira, yo para todo saco REPSE y para todos me doy de alta y para todos genero un contrato. Y entonces vienen las complicaciones
específicas. Pero a tu pregunta expresa, doctor, me parece que la parte clave aquí en México para poder diferenciar es qué tanto pongo a disposición trabajadores o no en el centro de trabajo del beneficiario de los servicios. Muy bien, estimado doctor, qué interesante lo que nos comenta. Y bueno, no sé, el doctor, si el doctor Rodolfo, que todavía está por aquí acompañándonos, quisiera asumir el reto de esta pregunta con la que cerró el doctor Jiménez su conferencia en el sentido de cuáles son los retos que tiene el teletrabajo en materia de subcontratación. ¿Es posible una subcontratación a través de teletrabajo? Doctor, quisiera tal vez comentar algo al respecto. Bueno, realmente sí, porque estaríamos hablando de todas aquellas áreas de especialidad en materia de seguridad de la información, de todos aquellos que se dediquen a hacer un tratamiento analítica en ciertos modelos de negocio, de servicios o productos. Entonces, sí, estarías hablando de que tú no llevas eso dentro de tu objeto social, como ha mencionado el doctor Israel, o en tus áreas de negocio y necesitas el servicio de alguien más para que te ayude en esa área, ¿no? Entonces sí, a distancia estás hablando de personas que estén brindándole servicio a otra para llevar esa actividad. Pero lo más importante aún, y en materia de teletrabajo va a ir muy de la mano, que siempre se establezcan los lineamientos y la claridad de cómo se van a llevar a cabo las actividades, porque de repente lo que nos vamos a topar es que haya irresponsabilidad por parte de la persona jurídica o moral hacia la persona física. Porque de repente, no, es que sabes que ya hubo una nueva área que viene a comer, a comerte, como diríamos en términos muy coloquiales, a donde tú estabas, porque pues fue más fácil que todas las máquinas hagan esos procedimientos, ¿no? Y ahí ya se violan esos derechos laborales que estamos hablando dentro de la industria 4.0 y sus muchas variables y contextos, ¿no? Pero sí, sí se podría dar y hay que tener mucho ojo y mucha crítica al respecto. Muy bien, muy excelente, doctores. Vamos con una última pregunta de Karina Vela, que tiene levantada su mano. Le escuchamos, Karina. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Doctor, primero una felicitación al doctor Guerrero y doctor Jiménez y a ti, Damián, por darnos esta oportunidad de tener estos excelentes profesionales que compartan con nosotros. Es una consulta para el doctor Israel Jiménez. En cuanto a, en el Ecuador, por ejemplo, hace muchos años estaba en auge, digamos, la tercerización, con el pretexto muchas veces de tercerizar a las personas, a los empleados, como un término de prueba, e incluso que iba entre meses o años. E incluso las mismas empresas tercerizadoras, para evitar que se cumpla el año, le cambiaban de nombre a la empresa, tenían varias empresas a la vez y te iban cambiando, ¿no? Lo que no generaba una antigüedad a los empleados, ni una responsabilidad patronal, ni de dependencia con la empresa a la que servían. Mi consulta va en el siguiente tema. ¿Qué pasa si digamos que en un proceso judicial, ¿no? O simplemente se comprueba que la persona que hoy sí trabaja de planta para una empresa X trabajó 6 meses por medio de tercerización al inicio de su relación laboral, pero obviamente el beneficiario fue la misma empresa. ¿Considera usted que esa época de tercerización debería ser tomada en cuenta para un proceso de antigüedad? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, tenemos que partir de un punto importante. La subcontratación está prohibida, la de personal, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de México, hubo un esquema de artículos transitorios que permitían o permitieron hacer que estas empresas que se dedicaban a la subcontratación de personal, dentro de un lapso de 90 días, pudieran migrar oficialmente a través de un esquema de sustitución patronal a esos trabajadores a la plantilla laboral de la empresa beneficiaria, la que siempre fue beneficiaria de los servicios.
Este fue un esquema que permitió que 90 días se pudiera hacer eso y después se hizo un aplazamiento de 30 días más para poder cumplir con este lineamiento. De tal manera que ese esquema se pudo hacer en este lapso de tiempo, pero una vez cumplido ese término, ya las empresas que estuvieran bajo ese mecanismo iban a estar completamente en la ilegalidad. De tal manera que si estamos hablando de que ya está prohibida la subcontratación y en un procedimiento judicial se llegara a acreditar que este trabajador primero desempeñó sus servicios bajo un esquema de subcontratación laboral y después, o de tercerización, y después se incorporó a la plantilla laboral, desde mi punto de vista, en beneficio de las normas a favor de los trabajadores, ese esquema de indubio pro operario que todos conocemos, ¿verdad? Tendría que respetársele la antigüedad laboral. Acuérdense que entra un esquema de responsabilidad solidaria. Si yo, beneficiario de los servicios, me estaba beneficiando con un trabajador tercerizado, estando en la ilegalidad porque ya había una prohibición, pues soy responsable solidario. ¿Qué implica la responsabilidad solidaria? Que entonces yo tenga que garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales de ese trabajador. Y entonces a la pregunta expresa es, sí, en beneficio del trabajador, tendría que reconocérsele la antigüedad laboral por parte del beneficiario de los servicios, ¿sí? Aunque 6 meses no lo tuvo dentro de su plantilla laboral. Pero no solamente eso, ¿sí? Implicaría un acto ilegal de la empresa que proveyó de alguna manera, por así decirlo, a ese trabajador dentro de un esquema ilegal, ¿sí? Y acuérdense, en México las sanciones van hasta las 5,000 UMAS de acuerdo al punto específico, ¿no? Esta unidad de medida alternativa que se tiene aquí en México, en otros casos son salarios mínimos, pero aparte de eso puede ser sujeto de que los impuestos sean no deducibles o no acreditables. Entonces, no solamente le van a pegar en el aspecto judicial a las dos empresas en el ámbito laboral, sino también desde el punto de vista fiscal, ¿sí? Tributario, inclusive en cuestiones de evasión fiscal, y ahí entra la parte inclusive penal en este aspecto. Entonces, habría que tener mucho cuidado con este lineamiento, pero a favor del trabajador, pues obviamente debe de imperar la norma y tiene que reconocérsele su antigüedad laboral bajo este contexto de los 6 meses que planteas, Karina. Muchas gracias, doctor. Excelente, excelente, estimados doctores. Muchísimas gracias. Por aquí Eusebio Misael Jiménez nos cuenta algunos detalles de Venezuela. Por ejemplo, dice que existe responsabilidad solidaria cuando hay accidentes de trabajo. Bueno, interesante también ver cómo en cada uno de nuestros países hay ciertas regulaciones, pero finalmente la realidad es común y eso hace que este tipo de programas en donde existe participación de diversas naciones, pues sea muy enriquecedor. Así que un agradecimiento a ustedes, profesores, a los participantes, desde luego. Quiero darle la palabra al doctor Jiménez una vez más para que pudiera despedirse de esta audiencia, no sin antes agradecerle, felicitarle y nuevamente señalar asimismo que pues Latin Juris es un espacio que ha sido creado para los académicos latinoamericanos para que podamos seguir compartiendo ideas, conocimientos y también seguir aprendiendo de las experiencias de otras latitudes. Doctor. Doctor Damián, pues agradecerte a ti por la invitación, Rodolfo, y a toda la gente que nos aguantó aquí este lapso de poco más de 1 hora, ¿verdad? Temas muy, muy importantes, y agradecerles el espacio. Me parece que fue muy nutritiva desde el punto de vista también de la retroalimentación que ustedes hacen, y eso creo que le da bastante valor al tema de la información. No es solamente un monólogo, ¿verdad?, del tema, sino son varios puntos de vista. Agradecerles, ojalá no sea la última vez que podamos verlos. Hay muchísimos temas que tratar en materia laboral, corporativa, derecho laboral internacional, varios aspectos de innovación que hoy en día están sobre la mesa. Y pues bueno, insisto, agradecerles el espacio. Un saludo a todos hasta donde esté en su lugar de origen.
y ponerme a sus órdenes aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en el centro de México, donde la actividad económica es sumamente amplia. Hay mucha gente de diversos países. Les agradezco bastante la invitación. Un saludo a todos. Gracias, igualmente, estimado doctor. Felicitaciones, doctor Jiménez. Felicitaciones, doctor Rodolfo Guerrero. Encantados de que nos hayan acompañado en esta oportunidad y desde luego seguro que habrán muchísimas ocasiones más para seguir compartiendo conocimientos. Igualmente agradecerles a todos ustedes, apreciados participantes, por este interés, por los mensajes alentadores que nos comparten en redes sociales y también por aquí en el Zoom. Sabemos que el desarrollo de esto marcha muy bien y pues estamos contentos de que estemos siempre a la altura de sus expectativas, de seguir construyendo y hermanando a través de la academia a nuestros países latinoamericanos. Así que sin más, les agradezco por su compañía y recuerden que nos veremos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde para continuar con las jornadas de Derecho Laboral Público y Privado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.